Hola, soy el señor del hospital. ¿Cómo estáis? Vean, todos y todas ya sabemos que esta Navidad es un poco, como diría yo, diferente. No os preocupéis, os hemos preparado un poco de tomate de árbol para que podáis leer vuestra casa. Y si no, siempre podéis rellenar el formulario que hay en la puerta de paga. Y tranquilos, os voy a llevar los regalos a vuestra casa como siempre. Y además, me han hecho un pajarito que la fábrica está preparando un sorteo con todas las cartas que recojamos. Pues ya sabéis, yo soy bien. Ahora bien, cuidad mucho, muchísimo de la familia. Y Navidad, y recordad que estamos esperando vuestras cartas.